Eleanor Fairfield tenía 67 años cuando todo ocurrió, y aunque había pasado gran parte de su vida enseñando a otros a interpretar historias, nunca imaginó que terminaría siendo el centro de una que ni siquiera sabría cómo nombrar. Había sido profesora de literatura durante más de 3 décadas en una escuela pública, conocida por su voz suave, su forma pausada de explicar y por ese detalle particular de siempre llevar un broche antiguo en la blusa, como si cada día fuera una ocasión que merecía respeto. En aquel invierno de 2019, su vida ya no tenía grandes eventos, solo una rutina organizada en pequeños gestos. Doblar la ropa con precisión, preparar el café antes de que el sol apareciera del todo, y mantener la casa en un orden que no era tanto necesidad como una forma de mantenerse firme por dentro. Vivía en la casa de su hijo desde hacía algunos años, después de haber vendido su propio hogar para ayudarlo a dar la entrada de esa propiedad. Nunca habló de eso como sacrificio. Para ella era algo natural, casi automático. Pero lo que nadie veía, y lo que ni siquiera ella quería admitir, era que, en ese momento de su vida, Eleanor ya no estaba construyendo nada. Estaba sosteniendo lo que quedaba. David, su hijo, tenía 45 años y era el tipo de hombre que transmitía calma incluso cuando no decía nada. Tenía el cabello ligeramente ondulado, ya con algunas hebras grises en las sienes, y unos ojos que parecían escuchar más de lo que hablaban, algo que Eleanor siempre había reconocido como una herencia emocional del padre. Entre ellos existía una conexión que iba más allá de lo visible. No necesitaban explicar muchas cosas, porque se entendían en silencios, en pequeños gestos cotidianos, en miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Sin embargo, la presencia de Stephanie había ido alterando ese equilibrio con el tiempo. Ella era una mujer elegante, de belleza madura y cuidada, piel clara impecable, postura erguida y una forma de caminar que parecía calculada para no dejar margen a imperfecciones. Pero su verdadero rasgo distintivo no era físico. Era la manera en que observaba todo a su alrededor, como si cada persona, cada objeto, cada situación, estuviera siendo evaluada en términos de utilidad. Eleanor lo había notado desde el principio, en detalles casi imperceptibles, un comentario disfrazado de cortesía, una corrección innecesaria frente a otros, una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Pero decidió ignorarlo, porque cuando una mujer ha perdido tanto como ella, aprende a tolerar incomodidades con tal de no perder lo poco que aún le queda. La mañana en que todo cambió, no tuvo nada de extraordinario en apariencia, y quizá por eso fue aún más brutal. Eleanor estaba en la cocina, como siempre, con las manos ligeramente temblorosas por el frío mientras sostenía la taza de café, observando cómo el vapor subía en espirales lentas frente a la ventana empañada. Recordaba haber pensado, de forma vaga, que ese día tenía una sensación distinta, como si el aire estuviera más pesado, más denso, aunque no supiera explicar por qué. David había salido temprano, sin desayunar del todo, algo poco común en él. Le había dado un beso en la frente, breve pero afectuoso, y le dijo que volvería más tarde para cenar juntos. Fue un gesto simple, cotidiano, uno de esos que se repiten tanto que uno deja de registrar, hasta que se convierten en el último. Horas después, el teléfono sonó con una insistencia que rompía el silencio de la casa de una forma casi violenta, y en cuestión de segundos, la vida de Eleanor dejó de tener antes y después, y pasó a dividirse en lo que existía antes de esa llamada, y todo lo que vino después de ella. El hospital tenía ese olor limpio y frío que parece diseñado para borrar cualquier rastro de humanidad, y Eleanor caminó por los pasillos como si su cuerpo se moviera sin pedir permiso. Nadie necesitó decir demasiado. La forma en que la miraron al llegar fue suficiente. David había sufrido un ataque cardíaco fulminante. No hubo tiempo, no hubo aviso, no hubo despedida.
La explicación médica sonó distante, técnica, casi ofensiva frente a la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Eleanor no lloró en ese momento. No porque no sintiera, sino porque su mente simplemente no conseguía procesar la realidad. Era como si alguien hubiera apagado una parte esencial de su percepción. Mientras firmaba papeles que no leyó, mientras escuchaba palabras que no retenía, algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse en silencio, sin escándalo, sin dramatismo. Solo un colapso interno, profundo, irreversible. Y en medio de todo eso hubo un detalle que más tarde volvería a su memoria con una claridad inquietante. Stephanie no estaba deshecha. Estaba quieta. Demasiado quieta. Como si ya hubiera cruzado emocionalmente un lugar al que Eleanor ni siquiera había llegado todavía. El funeral ocurrió 2 días después, envuelto en una atmósfera gris que parecía extenderse más allá del clima y filtrarse directamente en las personas. Eleanor permaneció la mayor parte del tiempo sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, como si cualquier movimiento pudiera desorganizar lo poco que aún la sostenía. Llevaba un abrigo oscuro impecablemente alineado, el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás, y unos pendientes pequeños que había usado en ocasiones importantes durante años, como si aferrarse a esos detalles fuera una forma de mantener cierta dignidad frente al caos. La gente se acercaba, hablaba en voz baja, ofrecía palabras que sonaban iguales unas a otras, y ella asentía sin realmente registrar lo que decían. Todo parecía pasar frente a ella como una escena distante, sin sonido, sin profundidad. Y, aún así, en medio de ese estado casi anestesiado, había algo que no encajaba. Stephanie se movía entre los presentes con una compostura impecable, recibiendo condolencias con una eficiencia emocional que resultaba extraña. No había quiebre en su voz, no había señales visibles de descontrol. Solo una serenidad firme, casi administrativa, como si estuviera organizando un evento en lugar de despidiéndose de su esposo. Fue al final del funeral, en uno de esos momentos en los que las personas empiezan a dispersarse y el silencio se vuelve más evidente, cuando Eleanor escuchó algo que no estaba destinado a sus oídos. Estaba de pie, ligeramente apartada, cuando la voz de Stephanie surgió detrás de ella, baja, pero lo suficientemente clara como para atravesar cualquier intento de negación. Ahora necesito tiempo para mí. Empezar de nuevo, dijo, en un tono que no tenía nada de fragilidad. No era una frase de alguien que acababa de perderlo todo. Era el comentario de alguien que acababa de cerrar un capítulo. Eleanor no se giró de inmediato. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo esa frase se acomodaba dentro de su pecho de una forma incómoda, difícil de ignorar. Y es curioso cómo, a veces, pequeños momentos como ese dicen más que cualquier confrontación directa, porque dejan una sensación que no se puede explicar fácilmente. Si estás leyendo esto y en algún punto ya sentiste que algo no encajaba, que una persona parecía fuera de lugar en un momento donde debería haber dolor, probablemente sabes exactamente de qué tipo de sensación se trata. Es ese desconcierto silencioso que se instala sin pedir permiso. Eleanor volvió a la casa esa misma tarde con una sensación extraña, como si ya no estuviera regresando a un lugar propio, sino entrando en un espacio que había cambiado de naturaleza sin avisar. Cada objeto parecía igual. El sofá en el mismo lugar, las fotografías alineadas en la estantería, el leve aroma a cera de muebles, pero la atmósfera había perdido algo esencial, como si la presencia de David hubiera sido el único elemento capaz de sostener la idea de hogar. Caminó despacio por el pasillo, pasando los dedos por la pared con ese gesto inconsciente de quien busca anclarse a algo físico cuando lo emocional se desmorona. En su habitación, las cosas seguían ordenadas como siempre, la colcha bien estirada, la ropa doblada con precisión,
una pequeña caja de recuerdos sobre la cómoda. Pero incluso ahí, en ese espacio que había sido suyo, existía una sensación sutil de desplazamiento, como si su permanencia hubiera sido tolerada, y no realmente deseada. Y por primera vez desde que llegó a vivir allí, Eleanor sintió algo que no era solo tristeza, era una incomodidad profunda, una especie de aviso interno de que algo estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La confirmación no tardó en llegar. Fue al anochecer, cuando la casa ya estaba en silencio y las luces proyectaban sombras largas en las paredes, que Stephanie apareció en la puerta de su habitación sin tocar. No hubo preparación, no hubo rodeos, no hubo ni siquiera el mínimo intento de suavizar lo que estaba a punto de decir. Se apoyó ligeramente en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión neutra, casi distante, como si estuviera comunicando una decisión práctica y no algo que implicaba la vida de otra persona. «Creo que lo mejor es que empieces a organizar tus cosas», dijo, con una calma que resultaba desconcertante. Eleanor levantó la mirada lentamente, sin entender del todo lo que estaba escuchando, como si las palabras necesitaran tiempo para adquirir sentido. Y entonces vino la frase que terminó de romper cualquier ilusión que aún quedaba. Necesito este espacio. Y necesito privacidad. Tienes hasta mañana por la noche. No hubo discusión. No hubo argumento. Solo una línea clara, fría, que no dejaba espacio para negociación. Y en ese instante, Eleanor no fue solo una madre en duelo. Fue una mujer mayor, expulsada del lugar que ayudó a construir, sin tiempo, sin apoyo y sin siquiera la posibilidad de comprender cómo todo había llegado a ese punto. Eleanor no respondió de inmediato, no porque no tuviera qué decir, sino porque su mente no lograba acompañar la velocidad con la que todo estaba ocurriendo. Se quedó sentada en el borde de la cama, con las manos apoyadas sobre las piernas, sintiendo una especie de vacío que no era solo emocional, sino casi físico, como si algo dentro de su cuerpo hubiera sido arrancado sin anestesia. Miró a Stephanie durante unos segundos que parecieron más largos de lo normal, intentando encontrar en su rostro alguna señal de duda, de humanidad, de cualquier cosa que indicara que aquello podía ser revisado. Pero no encontró nada. Solo esa serenidad fría, organizada, como si ya hubiera tomado esa decisión mucho antes de verbalizarla. Fue entonces cuando Eleanor asintió levemente, no como aceptación, sino como una reacción automática, un gesto mínimo para sostener una dignidad que se estaba deshaciendo en silencio. No pidió explicaciones, no suplicó, y quizás fue eso lo más doloroso, darse cuenta de que incluso en ese momento no había espacio para luchar. Esa noche, Eleanor no durmió. Pasó horas sentada en la cama, con una maleta abierta frente a ella, mirando sus propias cosas como si pertenecieran a otra persona. Cada objeto que tomaba, una blusa antigua, un libro con anotaciones en los márgenes, una fotografía vieja donde David aún era niño, parecía tener un peso emocional imposible de cargar en ese momento. No era solo empacar ropa, era, en cierto modo, reducir toda una vida a lo que cabía en 2 o 3 maletas, sin tiempo para procesar lo que estaba dejando atrás. Afuera, la casa permanecía en un silencio incómodo, casi tenso, como si incluso las paredes supieran que algo profundamente injusto estaba ocurriendo. En un momento, Eleanor detuvo el movimiento de sus manos y se quedó completamente quieta, mirando al vacío, como si su cuerpo hubiera decidido pausar para no colapsar. Porque hay momentos en la vida en los que el dolor no llega como un grito, llega como un peso constante, silencioso, que se instala en el pecho y no se va. Y esa noche, por primera vez, Eleanor entendió que no solo había perdido a su hijo, había perdido el último lugar donde aún se sentía parte de algo.
Al día siguiente, Eleanor salió de la casa con una calma que no era natural, sino construida a la fuerza, como una última defensa contra la humillación que aún no había terminado de asentarse dentro de ella. Llevaba 2 maletas medianas, un abrigo demasiado fino para el frío de esa mañana y una postura erguida que sostenía más orgullo que estabilidad real. Nadie la ayudó. Nadie le preguntó a dónde iba. Stephanie apenas apareció en la puerta, observando la escena con una expresión neutra, como si estuviera supervisando un trámite ya resuelto. Eleanor no miró atrás. No porque no quisiera, sino porque intuía que, si lo hacía, algo dentro de ella podría quebrarse de forma visible, y lo único que le quedaba en ese momento era la forma en que salía. Caminó hasta la acera, pidió un transporte y se subió sin decir mucho, sosteniendo las manos una sobre la otra para que el temblor no se notara. Mientras el auto se alejaba, la casa desaparecía poco a poco en el retrovisor y con ella una parte de su vida que no tendría cierre, explicación ni despedida adecuada. El hotel al que llegó no tenía nada de especial, pero tampoco era hostil. Era uno de esos lugares discretos, con pasillos silenciosos y un olor constante a productos de limpieza, donde nadie hace preguntas mientras el pago esté en orden. La habitación era pequeña, con una cama individual, una mesa junto a la ventana y una lámpara que emitía una luz amarillenta, suficiente para no dejar todo en penumbra. Eleanor dejó las maletas a un lado y se sentó en la cama sin quitarse el abrigo, como si su cuerpo aún no hubiera entendido que ya no estaba de paso. Durante varios minutos, no hizo nada. Solo se quedó ahí, mirando el suelo, con una expresión que no era exactamente tristeza. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. Era la sensación de haber sido desplazada, no solo físicamente, sino emocionalmente, como si su lugar en el mundo hubiera sido reducido sin previo aviso. Y en medio de ese silencio denso, sin interrupciones, una idea empezó a surgir de forma casi imperceptible. Todo había sido demasiado rápido, demasiado organizado, como si, de alguna manera, aquello ya hubiera sido pensado antes. Durante las horas siguientes, Eleanor se movió poco dentro de la habitación, como si cada acción necesitara una energía que aún no tenía. Se levantó una vez para cerrar mejor la cortina, otra para acomodar una de las maletas en un rincón. Pero, en realidad su mente estaba lejos, intentando reorganizar piezas que no encajaban. Había algo en la actitud de Stephanie que no correspondía al momento, algo que ahora, con distancia, empezaba a adquirir una forma más definida. No era solo frialdad, era anticipación. Como si aquella decisión de expulsarla no hubiera nacido del dolor reciente, sino de una intención más antigua, más estructurada. Eleanor llevó una mano al pecho, no por una dolencia física, sino por esa sensación incómoda que aparece cuando la intuición empieza a hablar más alto que la razón. Y fue en ese punto, en ese silencio donde ya no había distracciones, que una pregunta comenzó a instalarse con fuerza. ¿Y si David sabía algo y nunca llegó a decirlo? La respuesta no llegó de forma inmediata, pero el siguiente movimiento en esa historia sí lo hizo. 2 días después, mientras Eleanor aún intentaba entender cómo reorganizar su vida desde ese lugar provisional, recibió una llamada que cambiaría completamente el eje de todo lo que creía saber. Era el abogado de David. Su voz era formal, respetuosa, pero había algo en su tono que indicaba que aquello no era un trámite cualquiera. Le informó que había sido mencionada en el testamento y que su presencia era necesaria para la lectura oficial. Eleanor tardó unos segundos en responder, no porque no entendiera las palabras, sino porque su mente aún estaba anclada en otra realidad, en otro tipo de pérdida. Agradeció, anotó la dirección y colgó con un gesto lento, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar, porque hasta ese momento
Todo indicaba que ella había sido desplazada de la vida de su propio hijo, pero aquella llamada sugería que quizá, en algún nivel, David no la había dejado desprotegida como parecía. El día de la lectura del testamento llegó con una claridad incómoda, como si todo estuviera demasiado nítido para un momento que Eleanor aún no terminaba de asimilar. Eligió un conjunto sobrio, bien cuidado, un abrigo estructurado y unos zapatos que ya no eran nuevos, pero que aún conservaban elegancia. Su presencia seguía siendo la de una mujer mayor, sí, pero también la de alguien que había vivido lo suficiente como para no dejarse desmoronar frente a desconocidos. Cuando llegó a la oficina del abogado, el ambiente era silencioso, profesional, casi distante. Las paredes claras, los muebles impecables y la iluminación neutra daban la sensación de un lugar donde las emociones no tenían permiso para existir. Stephanie ya estaba allí, sentada con la espalda recta, el cabello perfectamente alineado, las manos cruzadas con una serenidad que no era natural en ese contexto. Cuando vio a Eleanor entrar, apenas levantó la mirada, lo justo para registrar su presencia, sin sorpresa, sin incomodidad, como si ya hubiera calculado exactamente ese momento. La lectura comenzó sin dramatismo, sin pausas innecesarias. El abogado siguió el documento con precisión, como quien recorre algo que ya ha sido definido hace mucho tiempo. Stephanie fue nombrada heredera de la casa, de los vehículos, de las cuentas principales y del seguro de vida. Cada elemento confirmado parecía reforzar una narrativa evidente. Ella había ganado. Su expresión no cambió, pero había un leve ajuste en su postura, casi imperceptible, como si su cuerpo reconociera que todo estaba ocurriendo según lo esperado. Eleanor escuchó en silencio, sin interrumpir, sin reaccionar de forma visible. No había sorpresa en su rostro, solo una quietud profunda, como si estuviera absorbiendo cada palabra sin intentar interpretarla aún. Y entonces, cuando todo parecía ya definido, el abogado hizo una pausa breve antes de continuar, revisó la última página y pronunció algo que alteró el equilibrio de la sala de una forma inmediata. Eleanor Fairfield era la beneficiaria exclusiva del contenido de un cofre de seguridad junto con toda la documentación asociada a ese activo. Y por primera vez desde que entró en esa sala, algo en la expresión de Stephanie cambió. El silencio que siguió a esa última cláusula no fue largo, pero sí lo suficiente para que algo invisible cambiara de lugar dentro de la sala. No fue una reacción exagerada, ni un gesto evidente, sino un desplazamiento sutil en la energía, como cuando una verdad empieza a emerger antes de ser completamente entendida. Eleanor no preguntó nada en ese momento. Permaneció sentada, con la mirada fija en un punto indefinido de la mesa, procesando la información de una forma distinta, más profunda, como si no se tratara solo de un bien material, sino de un mensaje que aún no había sido abierto. Stephanie, por otro lado, hizo un leve movimiento con la mandíbula, casi imperceptible, como si algo no hubiera salido exactamente como esperaba. No dijo nada, pero sus ojos, por primera vez, no parecían tan seguros. Y en medio de esa quietud cargada, Eleanor sintió algo que no había sentido desde antes de la llamada del hospital. Una leve, casi tímida, sensación de que tal vez no estaba completamente sola en esa historia. La visita al banco ocurrió al día siguiente, y Eleanor caminó hacia la agencia con un paso firme que contrastaba con el estado en que se encontraba apenas unos días atrás. No era fortaleza plena, era algo más contenido, más silencioso, como una reconstrucción que ocurre por dentro antes de ser visible por fuera. El gerente la recibió con formalidad y la condujo a una sala privada donde, después de verificar documentos, colocó frente a ella una pequeña caja metálica. No era grande, no tenía nada de llamativa,
pero había en ella una presencia difícil de ignorar, como si contuviera más que objetos. Eleanor apoyó las manos sobre la mesa antes de abrirla. Respiró hondo y por un segundo se quedó completamente inmóvil, porque hay momentos en la vida en los que uno sabe que lo que está a punto de ver va a cambiar algo, aunque no sepa exactamente qué. Y si estás aquí acompañando esta historia, sintiendo cómo todo se va revelando poco a poco, quizás valga la pena detenerte un instante y pensar desde dónde estás mirando esto, porque algunas historias no solo se escuchan, se viven desde dentro. Cuando Eleanor finalmente abrió el cofre, no encontró joyas ni objetos de valor inmediato, sino algo mucho más profundo y cuidadosamente preparado. Había sobres organizados con una precisión casi meticulosa, documentos alineados, extractos financieros, copias de correos electrónicos y, sobre todo, una carta. Su nombre estaba escrito a mano, en el frente, con la caligrafía de David, esa misma que había visto en billetes simples durante años, pero que ahora parecía cargar un peso distinto. Sus dedos temblaron ligeramente al tomarla, no por debilidad, sino por la intuición clara de que aquello no era solo un recuerdo. Era una explicación. Antes de abrir la carta, Eleanor hojeó rápidamente algunos de los documentos, y fue ahí donde algo empezó a tomar forma. Números, fechas, transferencias, inversiones, todo conectado de una manera que no podía ser casual. Era como si alguien hubiera construido una narrativa silenciosa durante años, esperando el momento exacto para ser revelada. La carta no era larga, pero cada línea estaba escrita con una claridad emocional que Eleanor reconoció de inmediato como algo profundamente sincero. David no utilizó palabras complejas, no dramatizó, no intentó suavizar lo que sabía. Explicó que, a lo largo de los últimos años, había comenzado a notar comportamientos en Stephanie que lo inquietaban. Comentarios, actitudes, pequeños gestos de desprecio que al principio trató de ignorar, pero que con el tiempo se volvieron imposibles de negar. Escribió que no quería preocupar a su madre ni generar conflictos que pudieran alejarla aún más de la casa, pero que decidió actuar en silencio. Tomó los $40,000 que Eleanor le había dado como ayuda, invirtió ese dinero durante 5 años y construyó un fondo exclusivamente destinado a ella. El monto ahora superaba los $180,000. Pero más que el dinero, había algo mucho más importante. David había documentado todo: conversaciones, registros, pruebas claras de que sabía exactamente quién era Stephanie y de que se estaba preparando, incluso sin decirlo, para proteger a la única persona que nunca lo había abandonado. Eleanor no lloró inmediatamente después de terminar la carta. Permaneció sentada, con el papel aún entre las manos, mirando un punto fijo, como si su mente estuviera reorganizando todo lo que creía haber entendido hasta ese momento. No era solo dolor lo que sentía, era algo más complejo, más profundo. Era una mezcla de tristeza, alivio y una claridad nueva que comenzaba a tomar forma dentro de ella. Durante días había sentido que todo había sido una pérdida sin sentido, una caída abrupta sin explicación. Pero ahora, con cada documento que revisaba, con cada registro que confirmaba lo que David había escrito, algo empezaba a reconstruirse. No se trataba de venganza todavía, ni de justicia inmediata. Era, antes que nada, la certeza de que no había sido ignorada, que había sido vista, comprendida y protegida, incluso en silencio. Y esa sensación, aunque no eliminaba el dolor, le devolvía algo que había perdido al salir de aquella casa, una forma de dignidad que no dependía de nadie más. Fue esa claridad la que la llevó a tomar una decisión que, días antes, habría sido impensable. Eleanor no confrontó a Stephanie de inmediato. No reaccionó con impulsividad. No buscó escándalo. No dejó que la emoción dictara sus movimientos. En lugar de eso, esperó.
Se permitió unos días más en el hotel, organizó cuidadosamente los documentos, leyó todo varias veces y, sobre todo, dejó que su mente se estabilizara. Porque lo que estaba a punto de hacer no podía nacer del dolor, tenía que nacer del control. Cuando finalmente tomó el teléfono y envió un mensaje breve, invitando a Stephanie a almorzar, no había duda en sus manos. No había temblor, solo una calma firme, distinta a la que había tenido antes. Ya, no era la calma de quien aguanta, era la de quien entiende. Y esa diferencia, aunque invisible para cualquiera que mirara desde fuera, cambiaría completamente lo que estaba a punto de suceder. El restaurante elegido era discreto, de esos lugares donde las conversaciones importantes parecen quedar protegidas por el murmullo constante de otras mesas. Eleanor llegó unos minutos antes, como siempre había hecho durante toda su vida, y se sentó con la espalda recta, las manos apoyadas suavemente sobre la mesa y una serenidad que ya no era fragilidad, sino control. Llevaba un abrigo bien estructurado, el cabello perfectamente peinado y un leve toque de color en los labios que resaltaba su elegancia madura, sin exageración. Cuando Stephanie entró, lo hizo con la misma seguridad de siempre, caminando con paso firme, mirada elevada y esa expresión contenida que parecía no revelar nunca demasiado. Se saludaron sin contacto físico, con una distancia que ya no necesitaba explicación. Durante los primeros minutos, hablaron de forma superficial, casi automática, como si ambas supieran que aquello era solo una introducción inevitable antes de lo que realmente importaba. Pero Eleanor no se apresuró. Observó, esperó, dejó que el momento se asentara, porque sabía exactamente cuándo debía empezar. Cuando finalmente habló de algo más concreto, su tono no fue acusador, ni elevado, ni siquiera emocional. Fue claro, preciso, casi tranquilo de una manera que resultaba desconcertante. Mencionó la casa. Mencionó el dinero. Mencionó el tiempo que había pasado allí ayudando, sosteniendo, aportando. Y luego, con una pausa leve, colocó sobre la mesa una copia de algunos documentos. No todos, solo los suficientes. Stephanie frunció ligeramente el ceño al principio, como si no entendiera de qué se trataba, pero a medida que sus ojos recorrían las páginas, algo empezó a cambiar en su expresión. No fue inmediato, no fue exagerado, pero fue real. Eleanor no levantó la voz en ningún momento. No, necesitaba hacerlo, explicó, con la misma calma, que David había dejado todo registrado, que sabía, que había visto, que había decidido no hablar en vida, pero que no había dejado nada al azar. Y en ese instante, sin necesidad de una escena, sin escándalo, sin dramatismo, la dinámica entre ellas se invirtió completamente. Eleanor no se detuvo ahí, pero tampoco avanzó con agresividad. Cada palabra fue colocada con una precisión que no dejaba espacio para distorsión, como si estuviera reconstruyendo una verdad que siempre había existido, pero que finalmente estaba siendo dicha en voz alta. Explicó el origen del dinero, recordó con exactitud el momento en que lo entregó, describió cómo ese valor había sido invertido durante años y cómo ahora había regresado a ella multiplicado, no como un favor, sino como un acto consciente de reparación. Stephanie intentó intervenir en algún punto. Esbozó una frase que no llegó a completarse, pero Eleanor no elevó el tono ni perdió el 100% control. Solo sostuvo la mirada, y fue justamente eso lo que hizo que el intento de defensa se desarmara antes de tomar forma. Porque cuando alguien se sostiene en la verdad, no necesita imponerse. La verdad se impone sola. Hubo un momento específico, breve pero decisivo, en el que el silencio entre ellas dejó de ser incómodo y pasó a ser revelador. Stephanie ya no tenía la misma postura firme de antes. Sus hombros habían perdido rigidez. Sus manos ya no estaban completamente quietas y por primera vez desde que Eleanor la conocía,
Había algo en su expresión que se parecía a la incertidumbre. Eleanor, en cambio, permanecía serena, sin orgullo exagerado, sin deseo de humillar, pero completamente firme en su lugar. Y es curioso cómo, en historias como esta, el punto de mayor fuerza no siempre viene acompañado de ruido. A veces llega en silencio, cuando todo finalmente encaja. Si has llegado hasta aquí acompañando cada paso de esta historia, quizás valga la pena detenerte un instante y preguntarte desde dónde estás viendo todo esto, porque hay momentos en los que reconocer ciertas verdades también cambia algo dentro de quien observa. Después de eso, Eleanor no se quedó para prolongar la escena. No necesitaba una victoria ruidosa, ni una última palabra que cerrara con dramatismo. Se levantó con la misma calma con la que había llegado, acomodó el abrigo sobre los hombros y tomó su bolso sin prisa, como alguien que ya no tiene nada que probar. No miró hacia atrás cuando salió del restaurante. Afuera, el aire parecía más liviano, no porque la realidad hubiera cambiado por completo, sino porque dentro de ella algo finalmente había encontrado un lugar firme. Caminó unos metros sin rumbo definido, sintiendo por primera vez desde la muerte de su hijo que podía respirar sin ese peso constante en el pecho. No había recuperado lo que perdió. Eso era imposible, pero había recuperado algo esencial: su lugar, su voz, su dignidad. Y eso, después de todo lo que había vivido en 1900 tan pocos días, era más sólido que cualquier herencia material. Con el tiempo, Eleanor reorganizó su vida de una forma que no dependía de nadie más. Utilizó parte del dinero para establecerse en un lugar propio, tranquilo, donde cada objeto, cada espacio, tenía un significado elegido por ella. No buscó venganza legal. No intentó destruir a Stephanie ni deshacer lo que ya estaba definido, porque entendió algo que no había comprendido antes. La justicia no siempre está en quitarle algo a quien hizo daño, sino en dejar de ser vulnerable frente a esa persona. David no pudo quedarse, no pudo explicarlo todo en vida, pero dejó algo más poderoso que una presencia física. Dejó claridad, dejó verdad, dejó protección. Y en los momentos más silenciosos de su nueva rutina, Eleanor a veces se detenía, sostenía una taza de café entre las manos y permitía que un pensamiento simple se acomodara dentro de ella con una paz inesperada. Él había visto todo y, incluso sin decirlo, había cuidado de ella hasta el final.